Una noche cualquiera, 17 niños de una misma clase desaparecieron en medio de la noche, a la misma hora, de la misma forma y sin dejar rastro. Solamente uno de los niños volvió a clase sin respuestas, sin nada que aportar y totalmente confundido. La gente, como no puede ser de otra manera, señala, culpa e insulta a la única que jamás habría hecho nada por unos niños a los que adoraba. La premisa de Weapons es una de las más llamativas que hemos visto en tiempo en el género de terror, de mano del director que debutó en 2022 con Barbarian y que ha cambiado de registro, pero no de narrativa, al contar una historia. Te voy a explicar en este vídeo qué significa la hora a la que los niños desaparecieron, quién es la tía Gladys, de dónde viene, lo que busca y qué le pasa. Te voy a contar la importancia del concepto de los parásitos y sobre todo lo que significa ese final desolador a la par que chistoso. Hablemos de Weapons de Zack Krieger. Sin intro, ni saludos, ni filigranas, entramos al trapo directamente y lo único que puedo decirte es que si te gusta el vídeo, soy maestro ciego y si te suscribes a este canal serás un cegato, lo que te convertirá en una persona analítica, hambrienta de conocimiento y con muchas ganas de saber el porqué de las series y películas que ves. Para entender Weapons tenemos que situarnos un poquito en la carrera de su director, Zack Krieger. Debutó como actor en la serie de comedia de Whitest Kids You Know, una serie de 5 temporadas basada en sketches críticos, ácidos y completamente honestos sobre 5 amigos en diversas situaciones, un poco al estilo de los Monty Python. Esto marcaría por completo a un hombre que con Barbarian demostró que el terror aún podía tener ese equilibrio entre suspense, lo gore, lo turbio y lo gracioso, pero sobre todo lo mundano, lo cotidiano. Algo que me encanta de este director es su forma de narrarte los hechos, de que todo se sienta cercano y natural, todo para que de pronto esa cotidianeidad desaparezca por completo cuando aparece algo sobrenatural y terrorífico. En Barbarian tuvimos la turbia historia de un hombre que raptaba a mujeres para alimentar su sed endogámica y trastorno mental que acabó degenerando en una historia sobre la maternidad, los prejuicios y sobre todo la esclavitud emocional en la que mucha gente vive, ya sea por la forma de ser que tienen o por cómo la vida los ha tratado. Sobre todo lo digo por el monstruo que vemos que al final lo único que ha aprendido ha sido a cuidar un bebé. Pues creo que Weapons va un poquito más allá. Es una película que no va a gustar a todo el mundo, ya que no todo el mundo está dispuesto a entrar quizás en su juego y ni mucho menos en su tercer acto. Un acto que para mí es lo mejor de la película y que termina por todo lo alto una historia sobre cómo los niños en malas manos pueden ser armas igual de terribles que los adultos. Creo que el hecho de que la historia se convierta en una especie de comedia negra porque hay situaciones violentas que son demasiado exageradas no está mal. Es la película con el típico final polémico que va a dividir a la audiencia, donde al menos yo en este vídeo estoy del lado de oye, esto me ha encantado. Si no, está bien, tranquilo. La película narra a través de varios capítulos, un poquito al estilo Tarantino, ya lo puedes ver aquí en mi camiseta, el punto de vista de cada uno de los personajes que por desgracia terminan conectados a la desaparición de los 17 niños. Barbarian tenía una estructura narrativa similar, únicamente con un Krieger que aún no había descubierto los títulos en las películas. Para mí esto es un síntoma de aprendizaje y de refinamiento, sobre todo en lo que es el cine, que como todos sabemos es un arte que, como dijo David Lynch, it's up to the people then, to find their own, interpretation. Even all the frames of the film are exactly the same, but there's no two screenings that are exactly the same. It's the viewer and the picture and sound. La atmósfera de la película es brillante y muy atrapante. Al menos ha conseguido que esté atento a lo que me estaba contando en todo momento, por lo bien que trabaja el drama y sobre todo el misterio de qué es lo que está pasando con estos niños y por qué no los encuentran. Cada historia tiene un punto que conecta con el siguiente personaje y que te pone en contexto de todo lo que está sucediendo, que es extraño de cojones. Por ejemplo, cuando todos los padres señalan a Justine como la culpable del suceso, nos muestran cómo Archer, interpretado por Josh Brolin, tiene una vida más caótica y deprimente que la que tenía antes. La desaparición de su hijo lo ha distraído de su día a día y de su cotidianeidad, pero sobre todo lo ha vuelto un completo desastre donde antes parecía que no fallaba. Vamos, que después de la desaparición de los niños, todo lo que pasa en esta pequeña ciudad se está volviendo un caos que poco a poco se va esparciendo como un virus. Esto lo vemos en esa pintura roja que Archer había encargado y en teoría tenía que ser verde para la puerta de esa casa que no van a acabar a tiempo. Esa pintura es la misma que se utiliza en la pintada del coche de Justine, donde le escriben bruja. Aquí podemos interpretar que ha sido Archer en un ataque de rencor y de odio en medio de la noche, queriendo acojonar a la pobre Justine. Eso es básicamente porque los humanos somos así, atacamos lo que no entendemos y tenemos miedo de lo que desconocemos. En este momento Archer está convirtiendo su miedo y su rencor en un arma contra Justine. Aquí es donde entra la tía Gladys, un personaje perturbador y variopinto que bebe muchísimo de The Witch de Robert Eggers, una mujer pintada como un payaso que en el tercer acto se presenta como una mujer anciana y débil que vuelve a casa
casa de su sobrina porque es que no tiene a nadie más. Lo de Robert Eggers no te lo digo porque en la película aparezca una mujer pintada como un payaso, sino por esa atmósfera donde una bruja es la causante de todos los males que le ocurren a una o varias familias. ¿Quién es Gladys? ¿De dónde viene? Y lo más importante, ¿es realmente la tía abuela de Alex? La respuesta es un rotundo no. Gladys ha demostrado en la trama de Marcus que no es una persona de esta época, ya que la clave para responder a todo esto está en lo que comenta a Marcus sobre la consunción que dice que sufre el padre de Alex y por la cual no ha podido venir. Consunción es una forma de referirse a la tuberculosis que se utilizaba en el siglo XIX y principios del XX, una palabra que se refería a un conjunto de enfermedades que provocan el debilitamiento y el adelgazamiento del individuo. Por eso Marcus se extraña al oír esta palabra y le pregunta a Gladys qué significa, ya que no la conocía, ni él ni nadie. Y esto no tiene nada que ver con el sistema educativo estadounidense, sino más bien porque es un término que ya ni siquiera se usa en la actualidad, sobre todo porque ya no hay tantas imprecisiones en la medicina como para tener que globalizar una serie de síntomas. Esto nos confirma para mí que Gladys es vieja, muy vieja. Seguramente ni siquiera es la auténtica tía de la madre de Alex, ya que como bien oímos en el último episodio de la película, la tía Gladys no fue a su boda y no la veían desde hace por lo menos 15 años. Esto es extraño, ¿verdad? Pues que se presente como una abuela adorable pero extraña nos demuestra cómo la bruja está intentando adaptarse a los tiempos que corren sin mucho éxito, ya que su forma de maquillarse o de vestirse no es porque sea alguien excéntrico, sino alguien muy desubicado en la actualidad que es de otra época. Si me baso por ejemplo en ese tocado que me lleva con la pluma, que es muy de los años 20 incluso antes, podríamos ubicar a Gladys en esa época e incluso mucho más en el pasado. Y sí, lo que es evidente es que es una bruja, una mujer con una capacidad innata de conectar con lo sobrenatural y de absorber como un parásito la energía vital de aquellos que caen en su red. Esto parece una chorrada, pero creo que Krieger te suelta en la cara esa pintada en el coche de Justin que sabemos que se relaciona con lo que pasa con Gladys. Digamos que es la típica pista evidente de una película que te está diciendo lo que ocurre en realidad y que tras su revisionado le vas a ver ya las cosas. Gladys aparece en la vida de Alex muy enferma y sin pelo, y aquí no sabemos el por qué. No sabemos si es cáncer, si es la edad o simplemente es una entidad pagana que se ha quedado sin adeptos y que se ha ido debilitando poco a poco con el tiempo, buscando desesperadamente creyentes que le otorguen esa fe tan necesaria. Si has visto series como American Gods, entenderás lo que te estoy diciendo, ya que tratan este punto de una forma excelente sobre cómo un dios es tan poderoso como lo es la fe de sus creyentes y seguidores. Por si te interesa, la analicé en su momento, aunque fue cancelada por desgracia. Sea como fuera, Gladys llega a la vida de Alex controlando y absorbiendo la energía vital de sus padres, que se convierten en sus marionetas gracias a un ritual que implica un pequeño árbol espinoso con sangre y un cuenco de agua. Tenga o no sentido alguno, está claro que Krieger ha querido otorgarle un aire místico y ritual a una mujer que, como las brujas, necesita ciertos objetos para sus conjuros. Digamos que esta película, a diferencia de Barbarian, no quiere tratar el tema de que los humanos han provocado algo en concreto, como es esa mina debajo de la casa de AJ. Aquí nos vamos ya a algo más místico y antinatural. Lo importante del ritual de Gladys es que lo que tenga pertenezca a la persona a la que quiere controlar y también matar. El detalle de cómo tiene que romper la ramita para que su marioneta se vuelva violenta, creo que es un magnífico simbolismo que relaciona la fuerza necesaria para romper algo tan frágil como el espíritu de un ser humano, que al final es esa ramita. Con esta violencia que ha desatado en el sujeto, la única forma de calmarlo es dejando esa ramita en el bol del agua, porque es que ese agua está tranquila y calmada. Como los dos adultos a los que está absorbiendo su energía no es algo tan fresco y vigorizante como por ejemplo la de un niño, que es muy de brujas, Gladys sigue debilitándose sin remedio, obligando al pobre Alex a robarle a sus compañeros de clase, algo que permita a la bruja controlar a los niños. Para mí esto ha sido lo mejor de la película, no solo porque ya sabía que algo sobrenatural tenía que estar detrás de la desaparición de este grupo de niños, sino que el hecho de que fuese una bruja la responsable me flipa, porque es que tiene toda la lógica. ¿Cuántas veces habrás escuchado cuentos de miedo donde las brujas llegarán por la noche a tu casa y se llevarán a tu hermanito pequeño o a un recién nacido para sus rituales? Aquí volvemos a hablar otra vez de The Witch de Robert Eggers, una película que comienza con el rapto de un bebé que es sacrificado para que la bruja utilice su sangre para rejuvenecer su cuerpo marchito y viejo. Aquí, en vez de ser algo tan visceral y sangriento, es algo más energético, lo cual me gusta igual. Es un poquito también el hecho de desmarcarse de lo que ya hemos visto siempre. De todos, el que peor lo ha pasado sin dudas ha sido Alex, que es un pobre niño que incluso viviendo con una señora tan horrible y espantosa, es capaz de preocuparse por ella, incluso cuando le ha obligado a ver cómo sus padres se podrían matar mutuamente si el niño le dice a alguien lo que estaba pasando. Este es otro de los mensajes de la película, el cómo los niños son tan inocentes y tienen tan poca maldad que únicamente por la voluntad de un adulto se convierten en personas horribles. Alex tiene que alimentar a sus padres con lo básico, que es una sopita enlatada, buen product placement, y cuando sus compañeros de clase llegan a
a su casa también tiene que alimentarlos noche tras noche para que no se mueran, ya que si se mueren, Gladys se queda sin energía que absorber, como una araña que ha atrapado a una mosca en su red y va absorbiendo poquito a poco sus jugos hasta que está seca. Me ha parecido un personaje increíble, ya que la influencia de Gladys en la pequeña ciudad aumenta considerablemente cuando ha conseguido a los 17 niños. Si te fijas, Justine tiene pesadillas con Gladys en ese jumpscare de noche en su habitación, o Archer la ve en la cama de su hijo, además de James verla en medio del bosque. Esto es porque poco a poco Gladys se va haciendo más fuerte y su poder crece cada vez más, lo que nos lleva a pensar que si hubiese continuado absorbiendo más y más energía vital, todo habría terminado con una pequeña ciudad de zombies que no tendrían voluntad propia y solamente un único propósito: obedecer. El concepto del parásito es algo que la propia película te muestra sin sutilezas. Si te fijas, justo en el momento donde Justine sueña con la clase de noche, todos los alumnos están con la cabeza agachada, durmiendo, tal y como están en la realidad, completamente anulados, sometidos y en un largo sueño. Alex, en cambio, aparece maquillado como un payaso, igual que Gladys, porque es que está siendo controlado por ella, no con magia, sino con amenazas. Esto convierte a Alex en otra arma más de Gladys, como un guerrero que ha llegado a un punto de la historia donde se cuestiona sus acciones y no obedece ciegamente como si haría un soldado. En la pizarra, si te fijas, se puede vislumbrar la palabra parásito, ya que justamente Justine estaba dando una clase sobre los tipos de parásitos que había en el mundo. De la misma forma que con la pintada en el coche de Justine, aquí, de nuevo, Krieger te está diciendo: chaval, que esto está conectando ya. Si encima añades a esto el documental sobre el Cordyceps que está viendo Marcus y su pareja, ya tienes las pistas sutiles y evidentes que el director te está soltando a la cara para que vayas deduciendo que lo que está ocurriendo no difiere mucho de ese documental. El hongo te va a sonar por el videojuego y la serie de The Last of Us, que ha popularizado en masa el concepto del Cordyceps. El Cordyceps es un hongo capaz de controlar a su huésped para que se convierta no solamente en su portador y esclavo, sino también en un surtidor de esporas que va a seguir esparciendo por doquier el hongo y así, pues ya te digo, expandiendo su radio de acción. De momento solo afecta a insectos, pero tiempo al tiempo. Creo que la película no es complicada de entender en cuanto al mensaje tras su título. Si nos fijamos en el sueño que tiene Archer, podemos ver una ametralladora gigante sobre su casa, que no es nada sutil, y donde hay una pantalla digital que indica la hora exacta en la que desaparecieron todos los niños, las 2:17 de la madrugada. Aquí puede haber varias interpretaciones, de las cuales te voy a sacar dos, donde una de ellas para mí es la más factible. El 17 representa a los 17 niños que justamente han desaparecido en medio de la noche sin dejar rastro. El 2, al menos para mí, son Alex y Justine, las dos personas sobrantes del maquiavélico plan de Gladys que las han convertido en sus propias armas. Alex es su mano derecha, ya que alimenta a sus esclavos y no dice la verdad, y Justine es la mártir que va a cargar toda la culpa de lo que ha sucedido, confundiendo no solamente a la policía, sino también a la investigación, lo que evidentemente va a darle más tiempo a Gladys de esparcirse. Digamos que Justine es la prueba de cómo, a pesar de ser buena persona, la gente es una desagradecida, y ella, a pesar de haberse portado muy bien con los niños, quieras o no, no puede evitar manipular a ciertas personas, como por ejemplo Paul. Como nos venden en la película, Justine tuvo un pequeño affair con alguien del colegio del que le expulsaron anteriormente, pero también es la única que acompañó a un niño a su casa, ya que sus padres no lo fueron a buscar. Y esto es curioso porque te demuestra la hipocresía de esta sociedad, ya que Alex, cuando espera horas y horas a que su padre venga a recogerle sin éxito, porque sabemos ha caído bajo la telaraña de Gladys, el profesor que habla con él ni siquiera se ofrece a acompañarle a su casa, o sea, que es un niño de, no sé, 8 o 10 años, tío, no puede ir solo por la calle, encima en un sitio tan peligroso después de lo que ha pasado. ¿No es en parte responsable también el colegio del cuidado y el bienestar de nuestros hijos? Y no hablo de absolutos, sino hablo de fracciones. O sea, si has visto recientemente la serie de adolescencia de Netflix, los sucesos que llevan a un evento muy traumático suelen ser un cúmulo de eventos y decisiones, algo de lo que mucha gente forma parte, y donde en este caso, si un padre falla, pues la sociedad o el colegio tendrían que responder, digo yo. Al menos yo lo veo así. De ahí que vea injusto que Justine tenga que cargar con todo el odio de unos padres irracionales que, por mucho que tú puedas empatizar con su pérdida, no justifican el trato hacia una mujer que se ha preocupado de sus alumnos y que no hay pruebas evidentes de que haya sido ella. Eso es porque básicamente necesitamos enfocar nuestro odio hacia las personas que son más débiles. El otro significado de los números podría ser, de nuevo, los 17 niños desaparecidos, teniendo ese 2 como los dos padres que sirven de guardianes a una bruja sin escrúpulos que todos sabemos jamás se iba a marchar en cuanto mejorase su salud, tal y como le promete a Alex. Personalmente me gusta más el primer significado, como te decía antes, ya que al final Justine, Alex y los 17 niños son las balas que una bruja va a utilizar para diezmar a una sociedad muy pequeñita que saca lo peor de sí en situaciones tan graves como estas.
El tercer acto de la película es una mezcla entre el terror más intenso y la comedia más involuntaria que va a dividir a la audiencia. Está clarísimo. Aún así, creo que al final que una película sea un poco polémica tampoco está mal para que genere debate, porque al final si hacen siempre lo mismo no nos gusta, pero cuando rompen un poco el canon establecido nos quejamos. Creo que esto es algo que no va a funcionar para muchas personas, pero repito, para mí sí, ya que después de una trama como la de Alex, donde la fascinación se convierte en repulsión, tenemos una resolución de los hechos que te saca irremediablemente una carcajada para destensar un poquito una historia muy trágica. Para mí esto ha sido muy al estilo tarantinesco, porque la violencia se ha convertido en algo que más que generarte repulsión te genera una carcajada nerviosa. Gladys ha sido víctima de sus propias ambiciones. Las armas que utilizaría para beneficiarse se le han vuelto en contra, lo que no deja de ser irónico y un mensaje muy potente sobre cómo muchas veces las cosas pueden volverse contra nosotros si las infravaloramos. El cómo los niños y todos los controlados por Gladys corren haciendo el avión es tremendo por lo que significa. Yo cuando jugaba de niño y hacía así con los brazos me imaginaba que volaba, que era libre y que nada podía detenerme. No solamente lo que comenta Archer diciendo que los que van con el brazo así parecen cohetes teledirigidos. Para mí significa libertad, pero una que es falsa, una irreal, ya que al final no lo estás haciendo tú, lo estás haciendo por otra persona. Por ponerte un ejemplo, Marcus sufre el control de Gladys asesinando a su novio de una forma tan horrible que es que a la bruja le da lo mismo. Tras robarle uno de sus pequeños banderines de su despacho, Gladys ya tiene lo que necesita para convertirlo en su títere. La pota negra sigue siendo algo que no sé de qué forma parte, a lo mejor se le han indigestado esos frankfurts que se iba a comer, porque nunca más lo volvemos a ver en la película. O sea, no es que sea como el Cordyceps que con eso te infectes, no, al contrario, es como si fuese un calamar y expulsas ahí toda la tinta. Supongo que esta escena simplemente quería generarte asco y sorpresa, o que quizás todos aquellos manipulados por la bruja están podridos por dentro. Aquí, si te fijas, la bruja se lava las manos con total indiferencia de lo que está ocurriendo para luego, con calma, utilizar el mechón que le cortaron a Justine hace bastante tiempo para convertirla en el siguiente objetivo. Y Marcus va corriendo toda la ciudad sin parar. Si tenemos en cuenta la cantidad de cortes y escenas en las que está corriendo en su viaje, ha corrido mucha distancia, ¿eh? Es por eso que me gusta que Alex, tras haber sido testigo del ritual de la bruja en varias ocasiones, consiga ser el nuevo maestro de los niños que persiguen a su captora sin descanso, atravesando puertas, ventanas y vallas. Todo esto se vuelve una historia de comedia zombie involuntaria donde los niños destripan, despellejan y revientan a una vieja que los ha utilizado sin miramientos y que recibe el castigo que tanto se merecía. Al final, la bruja es una representación de cómo los adultos, en muchas ocasiones, son egoístas e indiferentes ante la violencia, las desgracias o las manipulaciones hacia los más pequeños, ya sean sus hijos o los de otros. Y eso es porque Weapons es una película sobre la manipulación, sobre cómo convertimos a los demás en las armas que necesitamos para tomar o hacer algo. Fíjate cómo Justine utiliza a Paul para pasar la noche acompañada y consolarse un poquito en medio de esta vorágine de odio. Obliga a Paul a beber cuando claramente el hombre tiene problemas con el alcohol y va a reuniones de alcohólicos anónimos, y encima está en pareja. Justine se está aprovechando de esa inseguridad que tiene Paul y de lo manipulable que es. Luego Paul se aprovecha de su posición de policía para desquitarse con James, el drogadicto. Libera contra él toda su rabia y frustración que tiene en la vida, que sabemos es completamente vacía y desilusionante. Luego James vive en la miseria más absoluta, robando y aprovechándose de los demás para poder sobrevivir, lo que le lleva a descubrir la casa de Alex, a los niños y un fatal destino por su enganche con las drogas. El tío se fija en la recompensa de los niños para poder chutarse más de lo que pueda imaginar y acabando como acaba, completamente muerto. Archer obliga a los vecinos a mostrarle el vídeo de la desaparición de su hija para encontrar a su propio hijo, ya que la policía no está avanzando nada con el tema por falta de pistas o porque son unos ineptos. Sin dudas, Krieger tiene algo contra la policía, ya que en Barbarian recordemos cómo Tess pide ayuda a una patrulla de la zona de Detroit que no solamente no creyó lo que decía, sino que ni siquiera entraron en la casa donde literalmente les estaba diciendo que había muerto alguien. Archer, con pura lógica, deduce la trayectoria que habrán trazado los niños cuando escaparon de sus casas aquella fatídica noche. Esto los junta en un punto de unión que es la casa de Alex, que es un lugar al que llega gracias a la ayuda que recibe por parte de Justine, a la que quería utilizar para ello. Y después, al final, Archer, en la casa de Alex, después de salir del control de Gladys, ni siquiera se asegura de que Justine esté bien, únicamente le importa su hijo y nadie más. Aunque bueno, para mí el peor de todos es el dueño de la gasolinera, que ni siquiera ayuda a Justine cuando Marcus la está persiguiendo, diciéndole que se vaya del sitio. Y esto es triste porque los personajes que realmente se preocupan por los demás son los que realmente sufren de forma horrible un destino fatal. Marcus mata a su propia pareja y muere de forma horrible, y Alex se convierte en un esclavo que no puede hacer nada por las amenazas que Gladys hace hacia la seguridad de sus padres y no a la del niño. O sea, al niño le da igual. Es una película que sutilmente te lanza un mensaje que me ha encantado, como que el dolor que le infliges a los demás va a acabar volviendo a ti. Vamos, el típico a todo cerdo le llega su San Martín. Aquellos que hacen el mal acabarán recibiendo su merecido. Y es que todos, sin excepción, acabaremos muertos. Es otra lección de vida que quería darte. Esta línea que traza la película entre niños y adultos
adultos, creo que es clave para entender su mensaje, el cómo los adultos son incapaces de recuperarse de algo tan terrible como esto y en cambio los niños poquito a poco lo consiguen. Por eso la película está narrada por una niña tanto en su principio como en su final, porque es que lo sucedido es una especie de leyenda urbana de la que ningún adulto quiere acordarse y en cambio los niños la conocen como si fuese una especie de cuento de terror. La niña que nos narra la historia nos explica que los padres de Alex jamás consiguieron recuperarse del todo, terminando en algún tipo de hospital, mientras que su hijo estaba con una tía mucho más normal que Gladys. Ojalá tengamos una secuela con Alex completamente perturbado por el pasado, incapaz de superar lo sucedido con Gladys, ya que, no me jodas, pobre niño, las pesadillas que va a tener por todo lo que ha pasado. Pero hay esperanza, ya que los niños, como te muestran al final de la película, parece ser que poco a poco se van recuperando, ya que, según nos cuentan, algunos han podido empezar a hablar otra vez, aunque sea un poquito, durante este año que ha pasado. Esto nos demuestra que la influencia de Gladys ha marcado un antes y un después en un pequeño grupo de niños y adultos, que cuanto más tiempo han estado bajo la influencia de la bruja y su magia, pues peor. Digamos que es una muestra de cómo los niños al final son los únicos que pueden superar un trauma, ya sea porque lo anulan o porque ni siquiera se acuerdan de él. ¿Cuánto dolor habremos suprimido en nuestra infancia y de forma inconsciente lo sufrimos ahora? ¿Cuánto de lo que proyectamos en los demás proviene de lo que sufrimos cuando éramos pequeños en cualquier situación? La idea de cómo los traumas que reprimimos pueden afectar a quienes nos rodean me encantan, porque es que esto al final es un arma muy peligrosa que se puede volver en nuestra contra. Básicamente, recoge lo que siembras, la película. A mí en lo personal la propuesta me ha encantado y no creo que sea la mejor película de terror de la década o de la historia como muchos dicen por ahí. Sí que creo que es una propuesta que bebe de muchas otras películas que ya hemos visto con ese toque tan particular de Krieger. Es como si se hubiese juntado Tarantino con Robert Eggers y la verdad la mezcla me flipa. Que gran parte de la película discurra en la espalda de los personajes igual que en Barbarian dice mucho de lo que Krieger nos quiere mostrar. Quiere que sigamos la acción a través de la espalda del personaje para deshumanizarlo, para que seamos una especie de conciencia que nos observa desde fuera y que veamos que lo que ocurre no lo podemos controlar, ya que al final, por mucho que la mente ordene, es el corazón el que actúa y viceversa. Y si ambos están podridos ya, es otro cantar. Sí que es cierto que las tramas de Paul y de James son algo redundantes y para mí lo peor de la película, no porque haya sentido lento el metraje de estos dos en ningún momento, sino porque lo que muestran con Paul y con James a mí no me ha sumado demasiado, ya que tal y como estaba avanzando la trama de Archer o la de Marcus y Justin, creo que la de Paul y James me ha marcado un poco ahí un tono algo diferente. Seguramente era para mostrarnos cómo cualquiera puede caer en manos de Gladys, que si se hubiesen empeorado las cosas habría creado un enorme ejército de ciudadanos a su servicio, que visto en perspectiva pues tampoco puedo quejarme demasiado, ya que es el estilo de Kriegers, que como te decía antes nos muestra que a través de lo mundano todo puede girarse hacia algo místico y horrendo. El tema del humor involuntario para mí en Barbarian lo protagonizó el personaje de AJ, que era el típico tío al que acusan de una agresión sexual, que se niega a sí mismo, que luego descubrimos que ha sido así, que por sus reacciones y su frialdad ante descubrir unos túneles abandonados, al menos a mí me provocó mucha gracia. Para mí Kriegers es como Robert Eggers pero sin tanta mística o folk horror. Son esas dos nuevas mentes en el cine de terror moderno que beben de dos puntos de vista muy diferentes, que al mismo tiempo tienen cositas en común: el buen gusto por narrar una película sin apenas diálogo y transmitiendo tantísimo con lo visual. Sí que es cierto que no se indaga mucho en el origen de Gladys, en sus motivaciones o quizás en algún tipo de leyenda como sí ocurre en Barbarian, pero creo que al igual que pasa en Barbarian, los detalles se tienen que rellenar con tu cabeza de espectador, ya que al final la película narra la historia que narra y el resto ya depende de la interpretación de cada uno, como ocurre con cualquier obra de arte, que es interpretable. Creo que la película juega muy bien sus cartas en esa mezcla de géneros que tiene, como la comedia, el terror, el suspense y el drama, y repito de nuevo, creo que es algo que echará para atrás a más de uno que seguramente quería más sangre, más terror o alguna cosa pues como Barbarian, que al final tampoco fue una película de terror per se. Cuando AJ entra en escena se vuelve algo perturbador lleno de suspense. Yo sinceramente creo que la película está perfectamente equilibrada para que el misterio poquito a poco vaya conectando con el principio de la historia y sobre todo con los personajes involucrados en la misma. Madre mía, lo de Julie Garner este año entre Cuatro Fantásticos y esta peli... Es que cuando la vi en Ozark sabía que lo iba a petar. Si te ha gustado el vídeo te dejas un buen like, que nunca esté de más, y si no lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Yo al final aquí vengo a analizar y a dar mi punto de vista de las cositas. Sé que más de uno lo valorará. Muchísimas gracias a mis patrons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres hay un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Camisetas, bustos, merchandising y todo te lo dejo en la descripción. Y también te dejo esto, un besito hermoso para que te vayas feliz a tu cama o donde sea que estés, y esperando que nos veamos, como no, en el siguiente.